1984. Que Se cayó. ¿Se cayó algo? Sí. Por ejemplo, este podcast sería un ejemplo, más apertura. Y tienes invitados extraordinarios que te cuentan cosas extraordinarias, que lo ve gente extraordinaria. Y aunque nos sintamos que estamos en el hoyo más bajo, hay solución, hay salida, sin duda. Y tienen que resistir. Perdón. Bienvenidos amigos a una nueva edición de Contacto Siniestro, donde nuestros invitados son personas normales con experiencias paranormales. El día de hoy tenemos un invitado que yo creo que de lujo, así como todos los demás invitados que hemos tenido, pero en esta ocasión vamos a hablar de un tema bien interesante que pues es la energía en sí, que hay una teoría por ahí de un investigador muy popular que se hizo y pues desapareció, ¿no? Sospechosamente por ahí. Pero bueno, amigos, antes de comenzar, quiero recordarles que compartan este video, comenten y dejen su buen like para que siga creciendo esta gran comunidad que tenemos y muy hermosa, ¿no? Que hemos construido. Pero bueno, quiero que conozcan a una persona que es un, podría decirse, fanático del tema, es un curioso del tema, ha tenido sus experiencias por ahí también con lo paranormal y con las energías. Y pues a partir de un suceso quiso indagar más en el tema, investigar más, y pues eso lo ha traído hasta aquí. Muchos a lo mejor ya lo conocerán porque es un pionero en la creación de contenido también. Entonces, pues para los que no lo conozcan, les presento a Joseph, antes Joe Luke, pero pues ahora eres Joseph en la Matrix, ¿verdad? Bienvenido. Gracias, mi Insta. Muchas gracias. Está interesante estar aquí compartiendo contigo en este espacio. La experiencia, ahora sí que de lo que realmente sentimos y somos, ¿verdad? Pues sí. Y sí. ¿Y cómo andas, Pues un poco nervioso en este momento, realmente. Hace mucho que no sentía como esa presión de la cámara. Siento que cuando hay un observador, pues de alguna forma cambias. Claro, sí cambia bastante. Sí, entonces soy un poco nervioso, pero intentando olvidar esa presión de la cámara y poder tener una conversación más suelta. Claro, que de eso se trata. Aquí venimos a platicar y a contar las experiencias. Como te digo, hay que olvidarnos de las cámaras ahorita. Si quieres podemos platicar ahí con el chino también, intervenir. Y todo bien. Pero bueno, te quería preguntar antes de entrar en el tema ahora sí que ya más filosófico y poético. Porque también escribe poesía, raza. Ajá. Entonces, antes de entrar al tema, ¿por qué Joseph en la Matrix? Joseph en la Matrix fue un nombre que se me ocurrió, pero pues en esencia es porque pues, todos participamos, no somos parte de esa Matrix, eso es lo que es, claro. ¿No? Ajá. O sea, hay diversas filosofías y doctrinas que lo han explicado, ¿no? Como el hinduismo, que habla sobre la red de joyas de Indra, el budismo, el cristianismo, la cábala judía, hasta Platón con la alegoría de la caverna, ¿no? Claro. Y hablas de este neurocientífico más contemporáneamente que intentó explicar cómo es el funcionamiento de esta matriz holográfica, ¿no? Que es el caso del doctor Jacobo Grinberg. Y se acercó bastante, ¿no? Pues completamente, yo creo, ¿no? O sea, porque desarrolló esta teoría sintérgica a raíz de una experiencia que él tuvo, se puede decir paranormal completamente. Ajá. Una experiencia que le cambió completamente su percepción de la realidad, porque pues, él era un científico con un pensamiento totalmente científico, ¿no? Crítico. Entonces, él se entera de una mujer que hacía operaciones psíquicas, ¿no? Le decían, ¿no? Claro. Operaciones psíquicas. Le contaron que hacía operaciones con cuchillos de monte y que habría una persona y que podía extraer órganos y transformarlos, ¿no? O crear órganos nuevos, o sea, una locura. Entonces él, con este pensamiento científico, dijo, no, yo voy a ir a desmentir eso, ¿no? Esa mentira, ese engaño que están haciendo
a las personas. Será su punto principal antes de conocerlo. 100%, era desmentir eso. Entonces llega, hace un viaje de 3 días, pone en su mochilita 2, 3 cambios, llega al sitio donde esta mujer hace las operaciones y todo esto, y ella no tenía conciencia de que Jacobo iba a ir a su casa, ¿no? Entonces, al llegar Jacobo, ella grita desde fuera: Jacobo, pasa, te estoy esperando. Entonces ahí fue el primer, ¿qué es esto, no? Y bueno, esos 3 días que iba para desmentir se convirtieron en 6 años, ¿no? Y en una obsesión para explicar cómo era posible esto que hacía ella, ¿no? Entonces desarrolla la teoría sintérgica. Para ello se tiene que deslindar completamente del mito científico y hacer un trabajo de campo alrededor de México con los chamanes, ¿no? Los chamanes de México. Hay un libro que se llama así, Chamanes de México, en el cual estudia a estos seres humanos, ¿no? Increíbles. Desarrolla a raíz de eso la teoría sintérgica, que sus descubrimientos tienen mucha relación, y aquí porque el nombre, ¿no?, con la película de Matrix. Porque Jacobo afirma, o la teoría afirma, que la realidad que percibimos solamente es el resultado final de una distorsión generada por nuestro cerebro, ¿verdad? Igual que en la película de Matrix, que en esa película los seres humanos no tienen conciencia ni de su propio cuerpo, ¿no? O sea, sus conciencias están siendo engañadas por por este programa generado por las máquinas. Claro. Entonces, para ver la realidad, pues tienen que ser desconectados. La realidad, o más bien el mundo ilusorio, el mundo de Matrix, Jacobo lo denominó campo neuronal. Y a la realidad la denominó latiz. La latiz es la estructura fundamental del espacio, ¿no? Es una red energética de total coherencia y absoluta simetría, donde cada punto interactúa entre sí. Esta red ha sido nombrada en diversas culturas a lo largo del mundo, como por ejemplo el hinduismo, que habla de la red de joyas de Indra, y en la ciencia se le conoce como el campo cuántico, ¿verdad? Y pues para intentar explicar un poco más, yo lo entiendo como una televisión, como una televisión en la que la televisión tiene miles de puntitos, ¿no? Digamos foquitos LED. Cada puntito interactúa entre sí. Los píxeles. Interactúan entre sí. O sea, tú prendes la tele y te lanza una imagen. Como están interactuando entre sí, pues tú puedes ver el movimiento de la imagen. Ahora, pero eso es lineal. Ahora en un espacio tridimensional, digamos que en este momento que estamos interactuando en la latiz, pues hay infinidad de puntitos. Entonces, por esa misma razón, tú puedes ver que yo estoy moviéndome, porque están interactuando entre sí. Ok, entonces, esa es la latiz. La sintergia, que sería, porque el nombre es la teoría sintérgica. La sintergia es el nivel de coherencia que se puede ver en determinado espacio de la latiz. Más despacio. Es el nivel de coherencia que se puede ver en determinado espacio de la latiz. En su nivel más puro, está libre de toda ley y toda regla. Y en niveles, esos en niveles de más alta sintergia, ¿no? Es ese espacio vacío, digamos. Nosotros no podemos percibir objetos. En un nivel de menor sintergia hay mayor distorsión. Eso también me faltó decir anteriormente. En un nivel de mayor sintergia no hay distorsión absoluta en la latiz. De menor sintergia hay mayor distorsión de la latiz, y por esa misma razón podemos ver los objetos. Es decir, que nuestra percepción, o lo que nosotros creemos que es la realidad, solamente es una construcción generada por nuestro cerebro a través de una decodificación de la información en la latiz. Ok, entonces, a ver. Está limitada nuestra percepción. Sí, de alguna manera. ¿Y cómo la distorsiona? Jacobo dijo que es el campo neuronal. Entonces, el campo neuronal sería
él afirma que el cerebro humano está hecho a imagen y semejanza de la latiz. Esto puede conectar con otras enseñanzas, ¿no? Como el hermetismo, que la primera ley del hermetismo es el universo es todo es mente, el universo es mental. O la Biblia que dice que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces, como está hecho a imagen y semejanza de la latiz, interactúa directamente con la latiz. ¿Y cómo lo hace? A través de procesos neuronales. O sea, cada neurona genera una micro alteración en la latiz. Y como tenemos cientos de miles de neuronas, esas microalteraciones, como la latiz también, cada punto interactúa entre sí, al igual las neuronas interactúan entre sí. Entonces, esas microalteraciones generan una macroalteración en la latiz, y esto sería el campo neuronal. Entonces, la realidad que experimentamos es una construcción generada por la decodificación de nuestro cerebro a partir de la información en la latiz, ¿okay? Y también a través de la experiencia de conciencia. Es decir, si un ser humano experimenta la realidad en un nivel bajo de conciencia, solamente va a poder decodificar muy poca información en la latiz. Decodificaría los lugares de mayor alteración, o sea, donde están los objetos, y ahí se crea la ilusión de la separación del yo, porque en esencia todos es un mismo organismo compartiendo la misma conciencia, o sea, tú, yo, él, todos los que están viendo esto. Una conciencia colectiva, dices. Todos los que están viendo esto serían, digamos, disfraces de eso impensable que podemos llamar Dios. Okay. Entonces, en niveles más, si por el contrario funcionamos en niveles de conciencia más altos, cercanos a esta conciencia que él llamó la conciencia de unidad, pues podríamos experimentar la realidad tal cual es, o cerca de experimentar la realidad tal cual es. Esto explicaría todos estos fenómenos paranormales de estas personas a lo largo de la historia, ¿no? Desde Jesucristo caminando sobre el agua, multiplicando los peces, el pan y haciendo esos milagros y prodigios, hasta Pachita, que hacía todas estas cuestiones, y miles de personas a lo largo del mundo que está documentado y evidenciado que tienen estas habilidades. Exacto. Entonces, lo que explica esto es que hay personas en niveles de sintergia o de conciencia elevadísimos que pueden tener acceso y manipular la latiz, ¿verdad? Entonces, sí, lo explicaría. Ahora, voy a tomar un poquito. Adelante. Ahora, en la película de Matrix te dan a elegir, ¿no? 2 pastillas. Ajá. La roja, la azul. La azul, olvidas que fue este Morfeo y regresa a tu vida ilusoria. Y la roja, pues te desprogramarían, te desconectarían del programa. En este momento, igual, bueno, ahorita hablamos de eso. Pero no en sí existe una pastilla, pero Jacobo desarrolló una práctica de meditación basada en otra práctica de meditación llamada el Vipassana, ¿no? Que es una práctica budista de meditación que consiste en la observación del cuerpo, de la respiración y de los pensamientos. Entonces Jacobo la llevó un nivel más arriba. Si es la observación del cuerpo, de los pensamientos, de la respiración, pero la llevó a también tener conciencia e integrar más elementos de la experiencia, el oído, el espacio, y unificarlo todo, observarlo todo al mismo tiempo. Claro. Él dice que llega un punto en la práctica, llega un punto en la práctica en el que atraviesas un umbral y te conectas con el sí mismo, ¿no? Y él dice que es el sí mismo. O sea, eso no se puede explicar porque está unificando todo aquello, ¿verdad?
Y básicamente en eso consistiría, ¿no? Esa práctica. Igual no es tan sencillo. O sea, quédate sentado 30 minutos observando tus pensamientos sin identificarte. O sea, no es tan sencillo. Claro. Por eso actualmente todo el mundo quiere ser famoso, todo el mundo quiere ser rico, pero nadie está interesado en desarrollar o evolucionar su conciencia, ¿no? Porque no es tan sencillo. Y sí, yo particularmente, después de y me gustaría compartirlo, siendo un poco de confianza. Ok, sí, adelante. Particularmente, hace algunos años yo estaba haciendo una meditación e intenté plasmar lo que sentía en ese momento. Porque yo en ese momento todavía no escuchaba nada del Dr. Greenberg. Pero quería de alguna forma plasmar una experiencia porque yo sentía que Jacobo le llamó el sí mismo. Pero yo sentía algo así, como que una conexión con algo que trascendía el yo, ¿verdad? Entonces después de una meditación, siento esa sensación, digamos, es algo que sí no se puede explicar, pero es una sensación. Y corro, agarro mi cuaderno y intento plasmar lo que estoy experimentando. Y voy a compartirte en este momento esa experiencia a través de un poema. Muy bien. Y dice: quiero ir a otro universo. Por eso escribo estos versos, para sentir la forma que forma todas las formas, traer a la tierra un pedacito de lo divino, lo que siento cada noche cuando mi mente elimino. Ese estado en el que puedo construir castillos en las nubes y habitar ahí, también volar libre por el mundo como si fuese un colibrí, donde no hay pasado ni futuro y no hay muerte. Solo una presencia hermosa que me abraza y con su dulce voz me dice: calma, aquí estás seguro. No hay pasado, no hay futuro. Recuéstate en mis brazos para que sientas la paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Discúlpame, ¿cómo te llamas? Es que no te conocía. Soy lo que sentiste cuando viste a tu hermana nacer. Soy un atardecer, un anochecer. Soy tu esencia, tu ser. ¿Acaso eres Dios? Tú llámame amor. Qué profundo. Es mi pequeña interpretación de la conexión con el sí mismo. Ok. Muy profundas palabras, ¿eh? No, a más de una persona le van a llegar por ahí, ¿eh? Sí, entonces, pues sí, habla de esta conexión con el sí mismo. Yo es mi interpretación, claro. Igual no exacta, ¿no? Pero plasmar con palabras lo que no tiene explicación. Claro, y por eso la poesía es muy hermosa. A ver. Sí. Ok. ¿Tú podrías considerar que esto de la latiz o lo que las personas consideran como la fuente también, es un creador o nosotros mismos somos los creadores? Pues, o sea, partiendo de esa base, de estas enseñanzas que dicen que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, el cerebro está hecho a imagen y semejanza de la latiz, que todo es mente, el universo es mental. No es que la latiz sea creadora, sino que nosotros somos creadores, somos, como te dije, somos disfraces de eso impensable que pudiéramos llamar Dios. Pero no hay diferencia entre tú y yo. Tú y compartimos, pues, claro, la misma conciencia, digamos. Entonces yo creo, o no es una creencia porque es lo que es, pues no es una creencia, no viene desde mi intelecto. Sí.
Ok. Va. Esto también, este tema también se trata de la energía, ¿no? Obviamente, pues sabemos que existe, sabemos que está ahí, sabemos que eh, hay partículas vibrando por todo el universo, ¿no? Entonces, esta red podría considerarse también como algo relacionado a la vibración. Es una matriz Es la vibración. energética. Es una matriz energética que, pues sí, o sea, de alguna forma, y también dije anteriormente, Ajá. que interactuamos con ella. Okay. Entonces, la forma en la que nosotros percibimos la realidad es el resultado de una construcción que nuestro cerebro genera a partir de la decodificación de la información en la latiz, o sea, y también a través de una experiencia de conciencia. O sea, dependiendo de nuestro nivel de conciencia, es como vemos la realidad. Pues. O sea, podemos, si una persona está en un estado de conciencia bajo, que podría ser también un estado de frecuencia bajo. Mental. De frecuencia bajo. Entonces, su experiencia es muy diferente. O sea, por eso todos tienen experiencias completamente diferentes. Porque decodificamos, cada quien decodifica mayor o menor información en la latiz. ¿Me explico? Pero, sí, claro. Pero con respecto a esto, las personas que ven, por ejemplo, espíritus o demonios, por así decir, todo eso sí existe, ¿verdad? Todo esto existe, pero precisamente por el nivel de conciencia de las personas, hay muchos que no lo pueden ver. Sí, yo en mi caso yo no puedo, o nunca he tenido esas experiencias así con fantasmas para verlos. Y tal. Que son energías también que están por ahí. Pero para mí yo siento que sí hay parásitos energéticos y estas personas que tienen estas capacidades de poder observar o visualizar eso, a mí se me haría muy aterrador tener esa habilidad, realmente. Pues, a lo mejor por eso a muchas personas no podemos verlos, ¿no? Porque sí causaría un impacto muy impresionante en nosotros, ¿no? Yo tampoco podría verlos. O sea, hasta la fecha no he visto, ¿no? Pero de sentir, porque el sentir es diferente también al nada más ver, ¿no? Pero en el sentir sí hay cosas que claro, a veces claro. Puedes bueno, ya nos meteríamos en el tema, por ejemplo, de la intuición o de presentimientos y todo eso. Sí, no, totalmente. Que esto también es real, ¿verdad? Totalmente. Esto es una realidad. Sí, sin duda. O sea, sin duda, afuera está lleno de fuerzas sombrías. También otra ley del hermetismo es la dualidad, ¿no? Claro. Está el bien y está el mal. Igual se puede decir, no, pues no hay dualidad, ¿no? Pero sí, o sea, hay fuerzas sombrías. Por eso es importante colmarnos de luz y aprender a proteger nuestra energía, ¿no? Claro. Por ahí escuché también que somos como una granja nada más. Que somos como una granja donde este tipo de energías vienen, se alimentan de nosotros, de nuestra energía. Sí, y así está. Sí, ¿qué piensas de eso? Pues es que, o sea, no tengo como... No vengo así como... no, pues así funciona la teoría de sintergia. No puedo comprobar, pero para mí tiene el total sentido. O sea, este planeta parece más que un hogar para que el ser humano viva plenamente y en bienestar. Sin duda, o sea, no tienes que tener dos dedos de frente para darte cuenta que es más parecido a una cárcel planetaria que a un hogar benévolo para el ser humano. Y también te puedes dar cuenta de por qué bombardearnos con toda esta propaganda, con esta mala alimentación, con esta música de baja frecuencia que nos incita a vivir en instintos más primitivos y de
de una búsqueda insaciable, ¿no? Del consumismo, de querer tener y meternos en esta ilusión, ¿no? Se podría decir, donde nos mantienen dóciles. Pues sí, o sea, tiene más coherencia que es una granja humana, ¿verdad? Uh-huh. Y pues hay un par de libros, ¿no? que creo que retratan bien. El libro de Aldous Huxley, Un Mundo Feliz, o el de Orwell de 1984. Oh, shit. ¿Qué carajo? ¿Qué? Se cayó. ¿Se cayó algo? Sí. Esas cosas pasan aquí. Oh, no te preocupes, Oh, wow. No pasa nada. O sea, pero ¿cómo es posible? Ok. Porque todo es energía, man. Wow. O sea, eso realmente, puedo mirar la cámara, no fue nada planeado. O no sé si tiraste un hilito para que... Búscalo, no tenemos nada aquí. Oh, shit. No, esas cosas pasan aquí por, como menciono, toda la energía que viene de las personas que vienen también. Porque imagínate, eso pasa aquí y no vienen todas las personas del mundo. Claro. O sea, imagínate qué es lo que pasa también en los centros comerciales, en los parques, donde ahí sí se junta bastante gente y con diferentes estados de ánimo y todo eso, porque pues un tema importante también para el manejo de la energía, las emociones, ¿no? ¿Tú crees que las emociones sí son importantes para pues no ser como una carnada fácil para alimentar a una de estas demonios que andan por ahí? Esto, ¿no? Los arcontes, ¿no? Que se alimentan de nuestras bajas vibraciones. Yo realmente no tengo una creencia sobre eso. Solo digo, puede ser. No creo en nada, pero me mantengo como, está curioso. Está curioso. Está interesante, ¿no? Como también está la teoría, ¿no? La teoría Anunnaki, de cómo se desarrolló nuestra cultura, ¿no? Que eran estos seres de otros planetas y que querían esclavos para minar su oro, porque en su planeta su capa de ozono estaba muy afectada, entonces necesitaban tirar estas partículas de oro para... Entonces es un viaje. A mí me cuesta creer, como te digo, puede ser, o sea, puede ser, pero me cuesta creer, o sea, que existen como lagartijas gigantescas que tienen influencia en la humanidad. Me cuesta, totalmente. Pues sería egoísta pensar que, a lo mejor no con esta apariencia, ¿no? Pero sería egoísta pensar que pues no hay nada por allá tampoco, ¿no? Ahí sí yo me inclino totalmente a sí. Existe la vida afuera del planeta Tierra. Eso sí es muy egoísta. O sea, creerse la única especie inteligente en el cosmos, donde hay cientos de millones de galaxias con las... y con millones de años de más antigüedad que la Tierra, ¿no? Y galaxias que también tienen el mismo ecosistema, o planetas que se puedan tener el mismo ecosistema para que se cree... Sí, ahí sí. Pero, o sea, estas entidades malignas, no sé. O sea, puede ser. Yo me mantengo escéptico, pero no niego absolutamente nada. Claro, que por ahí salió una imagen de un planeta, no me acuerdo cómo la nombraron, esta imagen, de un planeta que supuestamente tiene unos anillos artificiales, como si fuera una jaula redonda. Órale. Que supuestamente podría ser para aprovechar la energía de esa estrella y utilizarla, ¿no? La energía solar. Wow. Otra de las teorías o de lo que dijeron sobre esta estructura, o esta mega estructura, ¿no? Es que es para proteger de impactos este planeta, ¿no? Este lugar. Pero está interesante. A lo mejor por ahí podríamos poner la fotografía de este suceso, ¿no? De lo que se captó ahora que salió el nuevo telescopio, ¿no? Con más tecnología y todo eso. Creo que es el James Webb, ¿no? El nuevo. Entonces
pues por ahí lo vamos a estar viendo. Y pues está interesante O eso sea, puedes también. poner imágenes. Pones imágenes así en la edición. Simón, aquí Ah, ponemos. ok. Sí, así que Qué si chingón. quieres hablar de algo acá De en las específico también. ok, sí. Pues en el pasado que hablé de la caverna de Platón, estaría bien que estuviera una imagen y que se acompañaran así con imágenes lo que estaba diciendo. Ándale, podría ser. Ujú. Está chingón. Este... Pero bueno, hablando de esto también de los seres de otros planetas. Me dijiste que tuviste ahí como unas experiencias con algunos ovnis por ahí, ¿verdad? Ujú. ¿Cómo estuvo ese rollo? Porque eh, hay veces que nosotros vemos cosas en el cielo que obviamente pues no sabemos de qué se trata, ¿no? Ujú. Pero ya el que volvemos a la intuición, ¿no? Y al sentir. El sentir tú que es una, pues no amenaza, pero que es algo que obviamente no es un satélite, que tú pudieras considerar que no es un meteorito que está cayendo a la Tierra. Tienen sus características estos Sí, objetos, ¿no? sí. Entonces, un objeto que no tiene una trayectoria, pues así como que recta o que nomás va pasando y se devuelve o cosas así, pues ya es diferente, ¿no? ¿Cómo fue Sí. tu experiencia con eso? Mi experiencia fue en el 2017. Ok. Yo, como pues en esta conversación has escuchado, yo me mantengo escéptico, no tengo como Claro. creencias muy firmes, ¿no? Siempre es mejor dudar antes que nada. Sí, totalmente. Entonces, en ese momento, pues yo estaba en una terraza allá en Tijuana, sucedió esto. Estaba en una terraza, en una casa que quedaba como en una colinita, entonces se podía observar pues las ciudades de abajo, ¿no? Las luces y así. Ajá. Entonces yo estaba ahí sentado, estaba solo en la casa y observo un orbe luminoso y solo me le quedo viendo. Entonces estaba como así, paseándose. Me le quedo viendo unos 10 minutos, yo creo. Y yo buscando la lógica, ¿no? Pues es un dron, es un helicóptero. Pues había un juego Ajá. de los cholos de Tijuana, entonces dije, ok, están grabando el juego. Y bueno, me le quedo viendo 10, 15 minutos y ese orbe se parte y se convierten en dos. Ah, caray. Ajá. Se parten en dos y yo me asusto y salgo corriendo. Me meto y me quedo así en la cocina observando de que Por la ventana. qué carajos acabo de ver, ¿sabes? Y me asusté realmente, me asusté. Y pues ya veo los dos orbes dirigiéndose como a San Diego. Y eso, puff, me voló la cabeza. O sea, yo buscando sentido de ¿qué es eso? O sea, nunca había tenido una experiencia en absoluto. Después, con los años, me encontré un libro de un sujeto que se llamaba Drúmbalo Melquisedec, ¿no? Un libro que se llamaba La Quinta Dimensión. En ese libro exploran la creación o cómo fue el desarrollo de la humanidad, etcétera. Estas cuestiones que estábamos diciendo de que buscaban esclavos y Ajá. de alguna manera alteraron genéticamente al animal más evolucionado en ese momento, que era el neandertal, y te dan una explicación y tal, ¿no? Ajá. Entonces yo digo, ¿quién carajo es este sujeto? Y ya me meto a YouTube y veo una entrevista de este hombre. Ajá. Y explica, esa entrevista fue en los 60s. Hace bastante. Sí, hace ya. bastante. Fue hace de que 70 años, más o Ajá. menos. Y ese sujeto explica cómo estas entidades luminosas pueden aparecer, digamos, en esta dimensión, ¿no? Mediante, él decía que es el Merkaba. El Merkaba sería un carro luminoso que de alguna manera, pues no entiendo, pero que mediante ese carro luminoso que se puede crear, pues podían tener contacto y que un Merkaba, o sea, ya que está dentro, puede partirse en dos, decía el sujeto. Estoy parafraseando completamente porque no recuerdo exactamente la explicación, pero explicó el fenómeno que yo vi, ¿verdad? Entonces ya no podía
decir, qué mamada. Es como, Ahí está tu explicación. ahí está la explicación de la situación. Entonces dije, yo vi esto. O sea, así fue como lo explico. Y luego remata diciendo que los lugares de mayor avistamiento de esto es en Baja California, México. El sujeto no sé dónde es, güey. Ahí está. De Escocia, no sé dónde carajos era. En Baja California, en México. O sea, de los 60s. Y explicaba por qué. Él dio una explicación, igual interesante, ¿no? Que en México y en Latinoamérica en específico, los seres humanos tienen mayor mezcla de distintas razas. Ok. Y eso nos vuelve como... igual yo sí... no recuerdo exactamente, ¿no? Pero... digamos que es más atractivo para estas entidades luminosas interferir con estas poblaciones, ¿no? Que tienen... Y para mí tiene sentido totalmente porque digo, wow, o sea, sí, en Latinoamérica somos como más... porque sí, porque él decía que hay una mayor frecuencia porque somos más amorosos, más alegres, güey. Eso era. Entonces para mí tiene sentido, güey, porque pues ve a los latinoamericanos, güey, se la pasan bailando y música y fiesta y vas a un sitio. Últimamente he visto bastante contenido en específico un sujeto, el Sasa italiano, que viaja alrededor del mundo y se mete a zonas que digamos son peligrosas en los países, a las zonas más peligrosas de los países. Va a Colombia, aquí en México anduvo en colonias que dicen no, esa colonia es... Okay. ¿Sabes? Entonces he visto cómo las personas, igual en carencia, ¿sí? Pero felices, vibrando, con música, felices y bailan y lo aceptan y lo incluyen, güey, en las zonas de más peligro. Hay esa sensación de armonía y de felicidad. Obviamente digo, obviamente con carencia, pero... Entonces para mí dije, ok, tiene sentido. O sea, porque también podemos decir, ¿no? En países de Europa donde las personas son más cuadradas, más reservadas. Entonces sí, esa fue su explicación y para mí, pues digo, ok, puede ser. Okay, esa fue esa experiencia. Posiblemente sea algo, pues es una posibilidad, ¿no? Es una posibilidad. Donde tú estuviste es una zona de esas sí, en Tijuana, sí, en Baja California, pues en Tijuana. Sí, pero es una de las zonas así que dice que es... Él decía que es donde más es en Baja California, en México. Ok. No, pues ahí está, ¿ves? Sí. ¿No llegaste a pensar en algún momento que podrían ser como brujas o algo así? Porque muchas de las creencias también dicen, pues las brujas se ven así. Y es la característica, pues así como lo dices, que se ven como orbes luminosos, pues, de fuego. No sé, no creo. O sea, pero él lo que afirma es que este mercado lo puede desarrollar cualquier ser humano. Okay. O sea, cualquier ser humano se puede convertir en un carro luminoso, es lo que él afirma, ¿verdad? Entonces, posiblemente, pues estas llamadas brujas, que creo que tenemos una malconcepción de lo que son las brujas, ¿verdad? Porque pues, tú me dices bruja y lo primero que me aparece en mi mente es acá con sombrerote y en una escoba volando. Sí, entonces creo que tenemos una malconcepción, ¿no? Pero claro, es posible, uniendo con esta la teoría sintérgica, que pues esos seres estén en un nivel de sintergia altísimo y que pueden provocar eso. ¿Por qué no? Ser. Entonces posiblemente, pues igual. Posiblemente lo que le llaman brujas tiene este nivel de conciencia que para poder hacer esto, ¿no? Totalmente, pues totalmente. Entonces, porque las brujas en esencia son o fueron, bueno, actualmente siguen siendo, pero eran curanderas. Era una persona que tenía conocimiento herbolario y muy posiblemente también tenía este acceso al intervenir o manipular
la latiz, vamos a decir. Ajá, claro. Y hacía curaciones en diversas partes del mundo, en exclusivamente mujeres. Y la Santa Inquisición, cuando vino esta imposición de la religión, Ajá. pues hizo cacería de brujas, literalmente. Claro. Entonces hizo la cacería de brujas. Entonces, sin duda, o sea, son seres de alta sintergia, de alta conciencia, que pueden hacer ese carro luminoso y aparecer, o sea, digo, ¿para qué? Pero puede ser. Sus razones. Para pasar el rato, así, ¿no? ¡pum! Es que estaría bien divertido, ¿no? Convertirse en un carro de fuego y andar Hay que, volando. hay que preguntarle a alguna que otra que ha estado por aquí. Okay. No es sé. posible. No sé. ¿Tú crees que debe haber alguna conexión muy grande con la naturaleza para Sí. hacer este tipo de cosas? Sí, sin duda. Sin duda. Sin duda alguna. O sea, y es una conexión y también un entendimiento de que el planeta no es un objeto inerte. Tiene vida y conciencia. Otra ley del hermetismo sería el cómo es arriba es abajo. Okay. Nosotros seríamos microorganismos de este ente viviente que es la Tierra. el planeta, Tierra. Como nosotros también tenemos microorganismos, dentro de nosotros hay universos, que... Eso es algo también muy interesante que a mí se me hace y que yo he tenido ahí mis propias teorías que según yo, ¿no? Pero ya he escuchado en otros lugares también que no estoy tan fuera de lugar, como dicen, que el universo puede llegar a ser simplemente un microorganismo dentro del cuerpo Joder. de alguien más. Ese es un viajezote. Sí, muy sí. interesante. De hecho, o sea, pudiera ser, porque como nosotros tenemos microorganismos que son seres vivos también dentro de nosotros que somos seres vivos también, pudiéramos estar dentro de lo que pudiera ser una persona, un animal, o un ser que no sabemos. Como este capítulo de Ricky Morty, ¿no lo has visto? Cuando sí. Ándale, sí, que se va y luego vuelve. Y que tiene un planeta dentro de su pila, de su nave. Ajá. Y que tiene un Rick ahí y que todos trabajan para dar energía a la pila. No se queda sin pila, entonces se hace chiquito y va a la pila y ve... Sí. es un viaje, pero sin duda... Como esta ley que como es arriba es abajo, o sea, el universo es fractal, es claro. Fractal, todo funciona con una precisión impresionante y todo funciona de forma fractal, ¿verdad? Tú ves una planta y vas a ver el fractal, ¿no? Esta secuencia. Ajá. Esta secuencia que sería la Fibonacci, ¿no? La secuencia áurea. Uh-huh. Todo está formado de esa forma. Las galaxias están en espiral, ¿verdad? Entonces, partiendo de ahí, pues como es arriba es abajo, pues tiene sentido, ¿no? Muy posiblemente. Ajá, igual yo prefiero no irme tan estoy dentro de un cuerpo, no, o sea, prefiero mantenerme firme a la experiencia que estoy experimentando que actualmente. ¿Sabes? Actualmente estoy como en este pensamiento del desaprender, güey. Okay. El soltar ya todo el conocimiento, o sea, te puedo decir que yo empecé con estas inquietudes desde los 17 años, que mi entender es un darse cuenta, es un despertar de conciencia cuando empiezas a cuestionarte, o cuando empecé a cuestionarme de quién soy, porque lo que creo que soy no soy. Lo que creo que soy es una programación que yo mismo adquirí a raíz de la cultura, de la religión, de la familia, etc. Entonces, el intentar aprender, ¿no? Entonces empecé a indagar, güey, devoraba el libro, devoraba todo el conocimiento posible.
de todo tipo, ¿no? Yo crecí con la religión cristiana por mi familia, entonces pues empecé por ahí, ¿no? A cuestionar la religión cristiana. ¿Quién es Jesús realmente? ¿Existió Jesús realmente? Porque pues de niño iba a las iglesias evangélicas en específico y veía o me enseñaban o me inculcaban que Jesús era el Hijo de Dios y tal, ¿no? Entonces yo indagué quién era Jesús y podemos platicar un poquito de eso. Está interesante ¿Qué es lo que concluiste? Porque en la Biblia hay un punto en el cual Jesús desaparece, que es específicamente cuando llega al templo de Jerusalén a los 13 años. Ahí está la historia que llega y tiene conversaciones con los sumos sacerdotes, estos sabios. Entonces llega este niño con un conocimiento increíble y estos le dicen, ¿cómo aprendiste esto? Y tal. Y desaparece en ese momento. Y aparece hasta los 30 años para bautizarse con su primo, Juan el Bautista. O sea, se pierde 17 años. No hay registro en la Biblia qué pasó en esos 17 años. Yo indagando, buscando, otra vez, yo no es como que afirme 100%, pero hay registros en distintas civilizaciones que hubo presencia, que estuvo presente Jesús en esas civilizaciones, en el Tíbet, en Egipto. Me atrevería a decir que hasta acá en estos sitios, ¿no? Con posiblemente, ¿no? Las aztecas o mayas, que se dice que estaba aprendiendo lo que después fue su despertar. No más el hacerlo, el llevarlo a cabo. Bueno, todo el aprendizaje claro. Conectar con la fuente. Más que nada, el aprendizaje que vivió en ese tiempo, en diversas culturas, que le dieron la información para llevar a cabo su ministerio, digamos. O sea, que fue el predicar, el sanar a los enfermos. Su palabra. Todo eso que hizo, que solamente duró 3 años, ¿verdad? 3 años solamente duró el tiempo de Jesús. Y en esos 3 años, pues, predicó que sus enseñanzas tienen mucha correlación con enseñanzas egipcias, por ejemplo, que predicaba sobre esta cuestión de que Dios nos hizo imagen y semejanza. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Está hablando de un yo soy, pero eso es un tema largo. Pero no me quiero perder mucho. Entonces, en esos 3 años, pues ministra y hace los milagros y los prodigios y las enseñanzas que dejó. Entonces, me estoy perdiendo, ¿verdad? Un poco. Sí. De lo que... Entonces devoro... estoy en desaprender, güey. Devoro ese conocimiento y digo, ok, tiene sentido. Tiene sentido, y después me paso a diversas doctrinas, filosofías y religiones, ¿no? Y a practicar también lo aprendido. Pero en este punto, realmente me siento como que ya no quiero aprender nada. Quiero desaprender todo. Quiero vaciarme del conocimiento. ¿Por qué? Porque solo es ruido. Solo es ruido. Creo que el verdadero conocimiento no lo adquieres en un libro. No lo adquieres con un maestro. Bueno, un maestro te puede guiar. Como hay tantos maestros que te guían. Jesús fue un maestro, Buda fue un maestro, Mahoma fue un maestro y grandes maestros que ha tenido la humanidad. Pero solamente son guías, son dedos que apuntan al sol. Con sus doctrinas dicen, mira, ese es el sol. La cuestión es que las personas se quedaron con el dedo y adoran al dedo. El dedo, te adoramos, dedo. Cuando están apuntando al sol, tienes que mirar al sol, ¿verdad? Claro. Entonces, yo siento ya, o sea, tampoco es soberbia, porque me gusta mucho el leer poesía, por ejemplo, y novelas, me gusta. Escribir también me encanta. Claro.
Pero el hambre que tenía anteriormente, pues no, ya es como que ya quiero desaprender de todo lo que alguna vez aprendí. Descansar un poco la mente de tanta información, ¿no? Y sí, y vaciarme. Porque dicen que una pregunta te lleva a 2, y esas 2 a 4, y esto ya nunca se acaba, pues. Sí, pero yo creo que se tiene que hacer eso. O sea, yo creo que sí se tiene que hacer la pregunta. Las 2, las 10, las 1000, sentir que estás en el límite de la locura, el querer saber más, el indagar más, el querer aprender, el decir esto sí, esto no. Y llegar a este punto de que ya no quiero aprender más. Claro. Igual es una condición mía porque soy así, soy muy raro. O sea, me gusta desarmar algo, digamos un conocimiento, desarmarlo, aprenderlo. En el caso del póker, voy a dar ese ejemplo, que yo llegué al póker, por ejemplo, estudiando otra cosa que me llevó al póker. Yo estaba estudiando cómo hacer inversiones en la bolsa, day trading, etcétera. En esos cursos yo compré 2 cursos, uno que era la parte teórica y otro era la parte de la psicología del trader. En la parte de la psicología del trader hablaban mucho de la mentalidad del jugador de póker. Yo dije, ¿cómo carajos comparan un juego de azar con esto? Me meto al póker, me enamoro del póker, empiezo a estudiarlo, empiezo a jugarlo, digamos, lo decodifico y después me aburro y digo, ya no. Entonces es muy posible que sea una condición el decir, no, pues ya no quiero aprender. Pues sí. Quiero desaprender ahora. Desaprender. Claro. Y no sé si lo voy a conseguir, pero voy a intentar ser más inocente, digamos. O sea, volver a tocar esa inocencia, que yo creo que es la esencia para poder tener una vida plena. O sea, ver las cosas sin tantos filtros, como niño, ¿sabes? Claro. Ver las cosas como niño, que no sé si lo voy a conseguir, pero lo estoy intentando. No, sí, definitivamente, no, la ignorancia en sí no, pero vivir ignorando muchas cosas sí te da más plenitud, ¿verdad? Sí, igual creo que el pensamiento es importante, porque pues en este momento yo estoy hablando desde el pensamiento. Claro. O sea, en este momento se está conectando el pensamiento, estoy articulando palabras, que las palabras están entrando, tú las estás decodificando con tus propios pensamientos, al igual que las personas que están viendo esto. Entonces es importante el pensar, pero no es lo más importante. Y creo que es una tortura el vivir exclusivamente en el pensamiento. Eso sí. Igual, es imposible callar completamente a la mente. Claro. El pensamiento va a estar siempre. Es como el latir del corazón. Siempre va a estar latiendo. Pero creo que nosotros decidimos si identificarnos con él o no. Porque el pensamiento, yo lo percibo como una nubecita que llega a un pensamiento. Y si le damos el poder a ese pensamiento, se va haciendo más grande, y esa nubecita se convierte en una tormenta que nos atrapa. Sería como... hay un libro que se llama Burlando al Diablo, muy interesante, de Napoleon Hill, que habla de esto y explica que él le llama el compás hipnótico. O sería también el campo neuronal que habla de esto, Jacobo, ¿verdad? Que claro, entras como en una hipnosis y ahí te atrapas, güey. Hay gente que vive en esa hipnosis perpetuamente. Y no saben que están ahí. No saben que están en esa hipnosis. Entonces, por eso creo que es importante esta práctica, por ejemplo, la práctica del Vipassana o la meditación autoelusiva, la observación consciente del cuerpo, de la respiración, del pensamiento. Intentar 5, 10, 15, 20 minutos. El observar, el relajar el cuerpo, porque estamos siendo impulsados inconscientemente. No nos detenemos, no nos sentamos a sentir, a decir,
¿por qué? ¿Por qué siento esto? ¿Por qué pienso esto? Vamos apurados, ¿no? Y creo que es el mismo sistema que te empuja a vivir ansioso, te empuja a vivir intranquilo, te empuja y nosotros mismos nos dejamos porque creemos que eso es como se tiene que vivir. O sea, nos bombardean de todos. O sea, salimos de la escuela, estamos en la escuela y te dicen estudia porque si no, no vas a ser nadie en la vida. Nos programaron con esa cuestión, no vas a ser nadie en la vida. Y crecemos queriendo ser alguien en la vida, siempre, perpetuamente. Te gradúas y no eres nadie en la vida todavía, necesitas tener eso para ser alguien en la vida. Cómprate ese carro, cómprate esa casa, endeúdate, no eres nadie en la vida todavía. Pero man, cuando naces ya eres alguien. Ahí podemos decir eso, pues, pero no conectamos con el que yo ya soy. Ajá. No necesito ser alguien en la vida. Que se joda lo que diga el mundo. Yo soy quien sea que soy, ¿verdad? Claro. La cuestión es que se debe de conectar con tu yo auténtico. Claro. Pero como te digo, estamos bombardeados absolutamente desde la escuela y ahora desde la cultura, que es el mismo sistema que se quiere perpetuar, ¿no? El endeúdate, porque el endeudamiento es la base del sistema. Sin endeudamiento, el sistema se cae. Claro. Porque no eres nadie, entonces te tienes que endeudar porque no eres nadie. Tienes que tener esto porque no eres nadie. Y luego cuando tienes te das cuenta de que sigues siendo nadie. Entre comillas, porque nunca dejas de desear. Pues. Deseas y deseas. Y eso nunca se va a acabar. No sé. Sí, Buda decía que era el deseo era la raíz del sufrimiento. Y yo creo que sí. Y eso no quiere decir que vivas una experiencia mediocre. Simplemente es como, ok, voy para allá porque nomás quiero ir para allá. Quiero esto porque me empujo, quiero ir para allá. Pero no lo deseo, pues. No lo deseo, no estoy pensando en eso. Estoy disfrutando el viaje, sea lo que sea. Estoy disfrutando el camino, estoy saboreando el momento. Y eventualmente cuando llegue allá, pues, qué divertido. Voy a... Lo que sigue. Lo que sea que sigue, porque de alguna forma sí pertenecemos a este sistema, que en este sistema capitalista y ocupamos para seguir viviendo, ¿no? Se tienen que pagar los gastos, etcétera. Pero hay algo que creo y siento, que sí se tiene que tener una conexión o un descubrimiento del sí mismo, el yo auténtico. Y esa conexión, de cierta forma, puede provocar que la vida, y lo digo por mi experiencia, y voy a hablar por mí, una sensación de exilio, un sentir que no perteneces. Lo que hiciste en el pasado ya se quedó atrás. Uh-huh. Y de cierta manera creo que la solución al momento de ese descubrimiento, que es complicado poner en palabras esto, pero de este descubrimiento del sí mismo, del yo auténtico, independientemente que exista que existe ese descubrimiento personal, debes de seguir participando, pues, en la vida. Eres hijo, eres esposo, eres un podcaster, eres lo que sea. Y tienes que jugar el papel que te tocó, que requieras interpretar. Y hay que interpretarlo muy bien. Hay que ser el mejor podcaster. Tú, por ejemplo, eres totalmente un personaje. Te pones esta camisa, tienes estos tatuajes. Yo también, de cierta manera. Claro. Vengo con mi personaje a interactuar contigo. Pero en mi privacidad, yo conecto con lo que está más allá del personaje. Quito mi disfraz
de piel humana y conecto. Experimento la realidad, sí, con el personaje y juego el juego. No estoy peleado como alguna vez sí lo estuve. El no querer interactuar con el juego. Con los demás personajes del juego. Ajá, sí. Claro. Y hasta pensamientos del... Ahí esto es más profundo, ¿no? Pensamientos de auto-eliminarme del juego. De desvivirse. Y no por tristeza, güey. No por tristeza. Quieres saber qué hay más allá. No, tampoco por esa fascinación, sino por el sinsentido que en alguna vez yo llegué a sentir. Ok. El observar cómo, tú mencionabas que era como una granja humana, el verlo. El ver esa hipnosis en el que la gente vive, con falta de empatía, con falta de amor. Todos esclavizados por papeles, con imágenes de personajes históricos, que no se puede confiar en nadie, que voy y cruzo una calle y volteo para los dos lados a ver, independientemente si es una calle de un solo lado. Voy al dentista, no sé si el dentista realmente requiere sacarme esa muela o es que debe su renta. Entonces, es ese cuestionamiento que, pues también desde mi experiencia, pues yo experimenté cierto grado de fama, se podría decir, de muy niño, ¿no? 15, 16, 17 años cuando hacía ese contenido. Entonces, de alguna manera, pues me dio una percepción diferente de las cosas. Entonces, yo llego a un punto en el que decido dejar todo eso, entro en este sinsentido, observo esto y tengo estos pensamientos. No, otra vez, no tristeza, o sea, no tristeza, pero sí dolor. Sí podría decir dolor. Okay. Podría platicarte de la experiencia que a mí me cambió completamente la vida después de esto que estoy contando. Yo estaba experimentando estos pensamientos. Consciente, estaba diciendo que ¿cómo le haría? Porque yo no quiero causar sufrimiento a ninguna persona de mi alrededor, ¿no? Entonces estaba diciendo, ok, me compro un vuelo a Europa, me compré el vuelo a Europa y desaparecí en Europa y ya, o sea, no causar sufrimiento, simplemente que se quede como una incógnita. Y estaba así como que pues pero sí. es de alguna manera un sufrimiento, esa ansiedad o la desesperación. Pues un dolor, te digo, un dolor por estas cuestiones que estoy comentando. Claro. Que llegué a experimentar, ¿verdad? Ajá. Sí, sí. Entonces, pues hago eso y yo tenía la página así de los vuelos y todo, a un clic. Y no me atreví. Dije no, y me fui al cuarto, güey. Me fui a mi cuarto y me hago bolita. Y me quedo pensando, no, o sea, demasiado cobarde para vivir. Demasiado cobarde para quitar la vida, como Lechowski. Ajá. Justo en ese instante, güey, cuando me acuesto, recibo una llamada de un amigo que yo no sabía absolutamente nada de él de años. No tenía sentido que me llamara. Me habla y me dice, oye, no sé, algo me hizo hablarte y decirte que te quiero dar un regalo, me dice. Me dice. Y yo, ¿sí, un regalo qué? No, pues, el lunes paso por ti, era jueves, el lunes paso por ti a tal hora. Y yo, ok. Llega el lunes, güey, pasa por mí. Y yo no sabía qué era el regalo. Pasa por mí, güey, y me lleva a un sitio. Y yo, ¿qué carajos? ¿Para dónde me está llevando? Y yo así que, como miedito, pero dije, fuck, ya que sea lo que tenga que hacer. Y en el camino me dice, hay un chamanceri y vamos a hacer esta medicina y tal. Y yo,
pues bueno, me estaba muy nervioso. Estaba muy, muy nervioso. Pero dije, va, hagámoslo. Bueno, llegamos ahí al sitio. Había cánticos serios. Necesito, nomás éramos yo, él y este chamán. Y pues había cánticos serios salidos de una bocina. Y el chamán me dice, no, pues vas a hacer este procedimiento, vas a hacerlo así y así. Ok, lo hago, ¿no? 2 inhalaciones, tal. En ese momento, yo me recuesto y digo, gracias, gracias, gracias. Y empieza una experiencia, se puede decir el nombre de la medicina, ¿sí? Sí, sí. Pues el búfalo, Ok. que ¿verdad? Que se dice que es la molécula de Dios, una molécula que segrega tu cerebro al momento de nacer y al momento de morir. Ajá. Entonces, bueno, pues experimento esto, me recuesto y esa experiencia es imposible de explicar. Hice un poema que está en mi Instagram, es la primera foto de mi Instagram, salgo con la cara tapada, donde intento explicar un poquito esa experiencia o explicar esa experiencia. Bueno, vivo la experiencia, abro los ojos y tengo a este chamán así viéndome los ojos y diciendo unas palabras, bla, bla, bla. Y yo lo veo y me río y le digo, tienes la mirada más hermosa que he visto en toda mi vida. Y se ríe y me dice, el amor es la medicina, el amor es la medicina, el amor es la medicina. Lo repite varias veces. Y yo me río y me dice, ven, vamos a acostarnos juntos. Y me acuesto, como vuelto a nacer, como un niño chiquito. Y me acuesto. Y me dice, ¿qué viste? ¿Cómo fue tu experiencia? Y le cuento. Yo lo primero que dije fue, vi ángeles. Es lo primero que le dije. Ajá. Porque en un punto yo visualicé seres antropomorfos luminosos. Ajá. Como dando una bienvenida. Algo muy, 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 muy impresionante. Pues la experiencia es algo increíble, que es inexplicable. Pero bueno, me acuesto y me dice, en este momento eres un lienzo en blanco. Dibuja la mejor pintura. Termina la experiencia y eso me hace... es como un reset, pues. Claro. Un reseteo. Uh-huh. Al día siguiente yo le mando mensaje a mi amigo para agradecerle, primeramente, y para decirle que me pasara el mantra que estaba escuchando, porque yo claramente estaba escuchando, yo no sabía absolutamente nada de mantras. Estamos hablando fue hace 7, 8 años. No sabía absolutamente nada de mantras. Y estaba escuchando claramente Om Mani Padme Hum, Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Yo lo escuchaba a la bocina claramente cuando abrí los ojos. Le digo, oye, este mantra que más o menos lo que escuché. Me dijo, no, eran puros cantos seris. Pues es que yo escuché claramente esto. Bueno, lo busco en internet y ya digo, ala, ok, qué interesante, ¿no? Qué interesante. Porque pues en la información que leí, pues decía que en ese fragmento estaba comprimida toda la enseñanza de Buda. O sea, en esos sonidos estaba comprimida toda la enseñanza de Buda. Entonces yo al regresar escucho eso. En este momento, desde ese momento hasta ese momento, es un mantra que yo repito. Cuando yo estoy meditando lo repito en mi cabeza o lo escucho. Entonces, a raíz de esa experiencia, jamás volví a tener un pensamiento. Bueno, igual y sí, pero ya no eran más intenso. Débiles. Ajá, no. Ya era un hambre de querer saber más. Okay. Ahí inició como un recorrido al querer saber y también a experimentar, ¿no? A practicar diversas prácticas. Más sustancias también.
Sí, pero no regularmente. Pues. O sea, Ajá, claro, claro. sí, o sea, sí llegué a tener otras experiencias psicodélicas que creo que ese es un hack en este juego. La Matrix. Ajá, es un hack porque de alguna manera la función del yo se diluye para dar paso a otras funciones más importantes y más complejas. Por eso en esos estados alterados de conciencia la realidad se puede ver un poco como es, ¿no? Los colores brillan más fuerte, hay una distorsión bastante evidente en la realidad que conocemos. Porque hay un nivel mayor, podemos decir, de sinergia y podemos estar más cerca a ver la realidad como es. Ajá. Yo sí, pero yo creo que no es necesario como hacerlo muchas veces. Yo creo que con una sola vez que lo haga el ser humano ya, con eso cambia completamente, ¿no? Obviamente se tiene que cuidar bastante cómo, con quién, por qué. Claro, hay que saber. También cuestionarse a sí mismos, problemas psicológicos y cosas que pueden afectar también. O sea, no es como, sí, ahorita hay mucho charlatán, pues que ya hizo negocio a raíz de la popularidad. Esos que hacen encuentros espirituales y engañan a las personas que están en una búsqueda o en un cuestionamiento o en una duda, que están despertando esta conciencia y muchas veces acaban siendo presas de mucha charlatanería. Claro. Hay muchísima charlatanería. Pero con quien tú fuiste sí es auténtico, ¿no? Sí, o sea, sí, totalmente. Claro. Tú lo experimentaste personalmente. Sí, y sí, básicamente ahí inició como esas ganas de saber. Ahora sí que esta travesía de... Pues ahora sí que volver a nacer, como dices, ¿no? Sí, Volver sí, así a lo nacer. experimenté, así yo lo sentí. Así lo sentí totalmente. Y es que cuando una persona desea el eliminarse del juego, desvivirse, Ajá. no es tanto que quiera él trascender. Es más el deseo de lo que fuiste que se elimine. Es ese deseo que se elimina, lo que fuiste. Lo que fuiste. Ajá. Hay algo bien interesante que lo aprendí en un libro que se llama Overcoming Depression, sobreponiéndose a la depresión, ¿no? Con esta psicología junguiana. Y hablaba, güey, sobre un sujeto que experimentó la depresión y estos pensamientos de desvivirse. Ajá. A raíz de una experiencia. Él cuenta que él tenía un mejor amigo. Tenía un mejor amigo alegre. Él estudiaba medicina, su mejor amigo era ingeniero, creo. Su mejor amigo iba regularmente a tomar vino, a pasar el rato con él. Una persona normal. Y que un día llega con él y le dice, no, pues tengo muchos problemas con mi esposa y tal. Y que él estaba pensando en otras cosas de su carrera. Bueno, llegó ese día con la botella de vino, no le puso la atención debida a su amigo. Y esa misma noche su amigo en una bañera ¿no? Y él empieza con este cuestionamiento de que, o sea, si esa persona lo hizo. Y anteriormente a eso, tuvo una experiencia. Él vivía en Nueva York. Este sujeto se cambia debido al divorcio de sus padres a Los Ángeles. En Los Ángeles se hace muy amigo de una persona. Y esa persona, pues su papá, lo adopta a él como si fuera un hijo. Y él cuenta que el señor era la persona más alegre del mundo. La persona más feliz y más amorosa y tal. Pues el sujeto se da un
un tiro. De un día a otro. Entonces dice, si él pudo, cualquier persona puede. Pero él nunca había sentido ese impulso. Entonces, después de estas 2 experiencias, él, con el tiempo, tiene problemas con su matrimonio. Su esposa era una actriz de teatro. Y él, con estos problemas, le dice, no, pues quiero ir a verte actuar en una obra. Y ella, no, ¿para qué vas? Bueno, el caso es que la acompaña. Y en esa obra actúa como que es amante de un sujeto. Al terminar la obra, la actuación sigue, pero ya sin obra. Okay. Entonces el sujeto ve eso, la mujer como que le envía esa señal. Entonces el sujeto ve eso y dice que agarra el carro y que agarra por una carretera donde hay una colina y sintió el impulso real de aventarse. Entonces dice que no lo hizo, que estaciona el carro y que sale corriendo en un bosque. Y que sale corriendo y que por primera vez y única vez en su vida experimenta una experiencia extracorpórea. Que dice que se podía ver desde arriba como un dron. Que iba corriendo, entonces él se podía ver desde arriba así. Mientras corría. Sí, eso cuenta, ¿no? Y que esa experiencia pues le cambió completamente su percepción. Claro. Termina su matrimonio y esa experiencia cambia completamente su percepción y se dedica a estudiar estos casos en los cuales un ser humano toma la decisión de eliminarse, pero que no consigue éxito. Entonces hace entrevistas a personas que se aventaron que lo intentaron en el puente de San Francisco, en el Golden Gate, que es una distancia que es casi el 100% que vas a tener éxito si te lanzas de ahí. Ajá. Pero hay muy pocos casos que lograron sobrevivir. A esos pocos casos los entrevistó. Y todos los casos que entrevistó tenían un común denominador. Sintieron el volver a nacer. O sea, todos esos pasos, muchos cuentan experiencias místicas que vieron a Dios y qué tal, pero todos experimentan eso. Entonces, un ser humano que está pensando en eso realmente no se quiere desvivir. Quiere volver a nacer. Quiere volver a nacer, quiere que lo que fue en el pasado ya resetea. Que se resetee, que se elimine lo que fue. Y volver a nacer, ¿verdad? Entonces, yo realmente en ese momento no lo entendía como tal, pero ahorita sí lo puedo decir. Lo puedo decir a personas que en este momento igual pasen por situaciones complicadas. Ajá. Y que sientan esos pensamientos de muy, muy, muy baja frecuencia. Que me gustaría pensar un poquito más lo que voy a decir. Pues, que busquen alguna alternativa para poder comprender más y soltar eso que tienen, ¿no? Sí, yo voy a decir que aunque se sienta ese sufrir y aunque todo sea, porque hemos platicado, ¿no?, de la Matrix y todas estas cuestiones, de la granja planetaria y tal, yo siento que aunque todo sea una ilusión, hay que buscar las ilusiones más bellas. Algún día todos partiremos, pero en ese lapso hay que bailar, disfrutar y gozar. Voy a citar, porque creo que él plasma las palabras un poco mejor, Chomsky, que dice: hay que amar, gozar, disfrutar, sin temer a la muerte, porque de la vida venimos y a la vida vamos. Tú eres tu abuelo, eres tu hijo y eres mi hermano. Respira, es un dolor maravilloso la vida. Nada puede herirnos porque somos la herida. Ir de placer en placer no es, sino ir de escombro en escombro. Y hay que ir de asombro en asombro, porque no hay mayor logro que vencer el egoísmo propio y derramarse en otro para otorgarle el privilegio de experimentar, aunque sea por un fugaz momento, el milagro de amar y ser amado al mismo tiempo. Hay que disfrutar la experiencia y vivirla. Y aunque nos sintamos que estamos en el hoyo más bajo,
hay solución, hay salida, sin duda. Y tienen que resistir. Tienen que resistir. Perdón. No pasa nada. Porque es hermoso estar vivo. Es un gran milagro estar vivo. Es un milagro maravilloso. Y hay tantas cosas que lo hacen que valga la pena experimentarlo. Sí. Sorry. Muy, muy buen mensaje, la verdad, para todas las personas que a lo mejor estén pasando por una situación similar a lo que comentábamos, ¿no? Sí. No, sí, te agradezco mucho el mensaje para todas las personas que nos están viendo. Sí. Pues gracias por el espacio también para poder expresarme. Sí, ya no hay tantos nervios como al principio. Ah, es que bueno. No, sí, ese es un tema un poco delicado también y pues comprendo que es difícil también desde la experiencia de alguien que tuvo que pasar por esto, comentarlo, revivirlo Sí. y pues dar este mensaje, pues es difícil, pero pues se sigue aprendiendo de eso, ¿no? Sí. Y hoy en día pues yo creo que es más por pues este sentimiento es más por el vivir, el sentir la vida, ¿verdad? Sí. ¿Cómo? El sentimiento por sentir la vida. Claro, por ahora vivir una vida viendo las cosas positivas, ¿no? Sí. Lo maravilloso que es vivir. Ajá. Sí. A eso te refieres, ¿verdad? Sí, totalmente. Totalmente. Claro. Y eso no quita que el sufrimiento es parte, pero es parte de la experiencia también. Claro, hay que abrazarlo también. Sí, hay es, que abrazar el dolor. parte del sufrimiento. El sufrimiento es parte de la experiencia. Claro. Pero dices, el sentir la vida, sí, y vivir con conciencia del milagro que es. Claro. El estar vivo, ¿no? Yo en mi biografía de Instagram tengo tan solo alguien que se dio cuenta del milagro que supone existir. Ser conscientes del milagro que supone existir. Y ser conscientes también de que algún día todos pereceremos. Todos nos vamos a ir. En ese lapso hay que bailar, hay que cantar y disfrutar esta experiencia, este juego al máximo, que es maravilloso, ¿sí? Claro. Es maravilloso. Con sus matices, ¿no? Con lo bueno y con lo malo. Es maravilloso. Así es. Pues cuéntale, de aquí a 100 años, ya nadie de las personas que conocemos yo creo que va a estar por acá, ¿verdad? Absolutamente nadie. Y pues es un mensaje para todas las personas. Sí, eso. Mira, a mí, yo te platicaba antes de grabar que yo tenía una percepción no se puede decir esa palabra, de la Ajá. De la muerte. Eso sí se puede decir. Sí, eso sí. Okay. Tenía una percepción como que yo ya estaba yo soy muy consciente de ella. O sea, el estoicismo para mí ha sido una guía muy importante en la vida para poder sobrellevar el sufrimiento. Claro. Para aprender a aceptar lo que no se puede controlar e intentar cambiar lo que sí puedes, pero llegar a ese entendimiento. Claro. Como te digo, o sea, tengo aquí tatuado Memento Mori
en mi mano de que recuerda que morirás. Tengo a Marco Aurelio tatuado y así. Entonces yo decía, no, pues yo tengo un conocimiento, una conciencia de ella. Pero al morir mi abuela, cambió completamente. O sea, todo lo que creía, todo lo que sentía al respecto, lo que muy consciente que me sentía, se borró absolutamente todo. Ella para mí era todo. Mi compañera, sí, el amor de mi vida. Entonces, muere y toda la creencia que yo tenía y esta conciencia de que pum, se desbarata. Se hace pedazos. Pero ahora sí tuve una verdadera conciencia, un acercamiento directo. O sea, yo he tenido experiencias cercanas. Como, por ejemplo, una vez se estrelló un tráiler en el autobús en el que iba de Tijuana a Hermosillo. Se estrella de frente y fue un caso espantoso. Fue muy, muy, muy horrible. Pero en ese momento ya había tenido esta experiencia, la que te conté. Ajá. Entonces yo estaba como en un estado de aceptación total. Esa experiencia está interesante porque sucede el accidente a las 3 de la mañana. Yo iba recargado en la ventana. Se produce el choque. Yo iba dormido, o sea, salgo volando y hay gente gritando y tal. Bajo del autobús y de verdad, por eso estas experiencias de las entrevistas que hizo este sujeto que hablaba, que decía, no, pues yo observé el cielo y vi esto. Totalmente, o sea, yo estaba en un estado de presencia total después de esa experiencia y volteé al cielo, estaba en el desierto de Altar, esas millones de estrellas que parecían que se chocaban entre ellas y yo, wow, qué maravilloso, estoy vivo, qué belleza. Y consolando a las demás personas porque había gente muy alterada, en pánico. Y yo abrazando a las demás personas de que, tranquila. En el autobús, justo cuando sucedió la colisión con el tráiler, pues había gente gritando, pero había una señora ahí que estaba en pánico de que va a explotar. Y yo empecé a gritar, qué maravilloso, estamos vivos, tranquilos, estamos vivos. Bajo de ahí ocurre eso, que veo el cielo maravilloso. Entonces he tenido experiencias como esta, cercana, pero nada más cercano que alguien que tú estabas platicando con ella un día antes y estábamos bailando y cantando y que al día siguiente, pum, no está. Y ya no está. Y para siempre ya no está. Entonces la idea del para siempre a mí o sea, lo pienso ahorita y digo, wow, o sea, es doloroso porque es para siempre. Claro. Entonces tengo esa experiencia que me hace replantear completamente mi vida. Entonces yo te decía antes que yo no tenía pensado el hacer esto, por ejemplo, el platicar contigo en un podcast que va a ser publicado y observado por más personas, o yo volver a crear contenido como alguna vez lo hice, porque para mí se me hacía sin sentido, ¿verdad? No tenía sentido, y lo que yo hacía y lo que yo escribía de alguna manera era pensando que en algún momento me iba a morir y alguien se iba a quedar con esos escritos y los iba a leer, ¿no? Mi familia, los hijos de mis hermanos, alguien iba a leer esos escritos. Entonces con esa intención lo hacía. Pero después de esa experiencia cambió completamente mi percepción. Y ahí fue cuando yo decido, porque esto es reciente, pues hace un par de meses, es que yo decido compartir. Decir, ok, o sea, voy a compartirlo. Entonces, por eso se está creando esta conversación. Eventualmente me gustaría compartir audiovisualmente los escritos, la poesía que he escrito durante tantos años. Tengo un libro a raíz de la experiencia. Tengo un libro que este sujeto, el que hace las entrevistas, hablaba que la energía creativa es lo que nos puede salvar de esas situaciones, ¿no? La creación, el dibujar, el pintar, el hacer un... Entonces yo hice un libro, voy
voy a hablar un poquito rápido de ese libro, que es muy interesante. Sí. Es muy interesante. Adelante. Porque yo empecé ese libro escribiendo, es de poesía, pero cada poema se entrelaza. Ese libro lo empecé escribiendo para salir de mi realidad después de la experiencia de su muerte. Entonces empecé a escribir como un viaje cósmico, ¿no? Empieza el libro de que atravieso el domo, vuelo entre estrellas, la mirada embelesada abraza espirales de galaxias centellantes, bla, bla, como que está viajando en el espacio, en búsqueda de los secretos universales, ¿verdad? Ajá. Entonces empieza así, y después está Alma. Alma es una compañera de vida actualmente, y es pintora, y está en la casa y estaba pintando. Entonces la agrego a la historia, como que conocí una viajera cósmica y pues los dos empezamos a viajar por el cosmos, un amor cósmico. Y después yo lo hacía para salir de la realidad, pues. Pero el pensamiento de su muerte pues era muy latente, no podía esquivarlo. Entonces en un punto el viajero recibe la noticia de la llamada. En un punto el viajero recibe la noticia a través de una llamada que yo la retrato diciendo que un mensaje a través del éter llegó anunciando la muerte de mi madre. Entonces se convierte de un viaje cósmico, en el pic, así en lo más hermoso del viaje, se recibe la llamada y se convierte de un viaje cósmico a un viaje de regreso a la Tierra en busca de sanación. Entonces todo eso es un viaje personal donde me descubrí y me sané. O sea, porque se va deconstruyendo, empieza como me quiero escapar y después observo el dolor y lo plasmo. Lo que yo sentía, el sufrimiento, lo plasmo a través de los poemas. Y también cuando ya llega una aceptación, de la situación, un aprendizaje y después una sanación, porque llega a la Tierra, después, es un viaje de regreso a la Tierra en busca de la sanación y después un viaje que yo le llamé a ese capítulo la montaña sagrada, ¿no? Como que iba a ir a un sitio sagrado y tal. Entonces, es así ese viaje. No sé por qué dije... Ah, sí, dije eso porque yo tenía pensado no compartir nada, pues. Ajá. La verdad sí me decía no tenía sentido para mí el compartir cosas en redes sociales, porque antes, menos que hoy en día, creo que hoy en día ha cambiado muchísimo. Antes triunfaba más la estupidez en ese juego. Ahora no, ahora creo que hay más apertura por ejemplo, este podcast sería un ejemplo, más apertura, y tienes invitados extraordinarios que te cuentan cosas extraordinarias, que lo ve gente extraordinaria, porque no cualquier persona se pone a escuchar a alguien que está contando para muchos sandeces o estupideces, ¿no? O locuras, ¿verdad? Entonces hay más apertura. Entonces también por esa misma razón yo decidí decir, ok, o sea, voy a hacerlo, voy a compartirlo. Y eventualmente me gustaría hacerlo, me gustaría compartir todo lo que he hecho, lo que he escrito. Y sí, con intención de simplemente compartir, pero también yo creo que no se puede despertar a la gente. Creo que es imposible eso. Antes yo creía que sí, que no, pues hay que despertar. No se puede. Despertar de uno mismo. Sí, pero no se puede hacerlo. O sea, no se puede despertar a una persona porque es molesto. O sea, si tú estás dormido bien a gusto, aquí en Hermosillo que hace un chingo de calor, con la refrigeración en 19, estás tapado bien a gusto, güey. Llega alguien, despiértate. Güey, quítate, déjame dormir, güey. ¿Sabes qué? No me importa, déjame en paz. Entonces yo creo que no se puede despertar, pero sí se puede sensibilizar. Sí se puede sensibilizar, despertar la sensación de sensibilidad, de amor, como lo que dije. No hay mayor logro que vencer el egoísmo propio y derramarse en otro para otorgarle el privilegio de experimentar, aunque sea por un fugaz momento, el milagro de amar y ser amado al mismo tiempo, sensibilizar. Y muchas veces despertar una pregunta. Que una pregunta posiblemente cause una sinapsis en las neuronas y se conecten
¿sabes? Y ya está Ajá. es como la semilla que le plantas y va a Ujú. empezar a crecer ahora Y sí. pum, tiene una epifanía y ahí es cuando él mismo emprende su propio camino y su propio Claro. viaje, porque absolutamente nadie te puede decir. Nadie te puede decir cómo vivir. Nadie se puede guiar. Sí, como he dicho. Hay muchos que han apuntado el dedo. Pero sí. Perfecto. No, pues ahí está. Ojalá que pues más que el éxito, pues encuentres lo que estés buscando al compartir, pues toda la experiencia que tú escribes, todo lo que relatas que vas a hacer en contenido audiovisual ahora. Eh, espero que llegue a muchas personas también, para que, pues ellos, como dices, es dejar la semilla Ujú. y dejar que Ándale. solo crezca. Exacto. Exactamente. Ujú. Muchas gracias, Joseph. Gracias a ti, hermano. Muchas gracias por venir el día de hoy y contarnos, pues abrirte para contar todo lo que has vivido. Pues desde aquel niño que creaba contenido y hasta el día de ahora, pues ver todo lo que has crecido y todo lo que has descubierto al pasar del tiempo, ¿no? Sí. Pues Así te es. agradezco a ti por este espacio. Eh, pues a lo mejor en algún futuro podemos volver a platicar de otras cosas. Claro que Si sí. lo deseas, si lo desea ahí tu auditorio. Porque hay muchísimas cosas que se pudiera platicar. Y se me hace muy interesante y te felicito por esto que has hecho. Muchas gracias. Y nada, felicidades. Pues ahí quedamos entonces. Hay que diga a la gente de qué les gustaría que habláramos en algún próximo capítulo. Ándale. Que comenten ahí. Y bueno, si alguien quiere buscarte en alguna red social, ya dijiste que no las has, Ajá. no has estado muy conectado con Sí. eso últimamente, Ujú. pero pues si alguien quiere preguntarte algo o simplemente hablar del tema, ¿dónde te pueden encontrar? Pues en Instagram soy como Joseph en la Matrix, José PH en la Matrix. A lo mejor y lo pones abajo, ¿no? El link Sí, o algo. ahí lo vamos a dejar. Ajá, Claro. y no más. Ahí Por nada lo más. pronto. Por lo Pero me pronto. gustaría pues ya hacer otras cuentas, a lo mejor de YouTube o Facebook y tal. Para esta intención que tengo de compartir los escritos que he hecho y ahí se me va a ocurrir qué más, porque pues como te dije, desde niño me ha gustado mucho esta cuestión de la creación de contenido audiovisual. Antes de que existiera, yo creo, YouTube, hacíamos contenido yo y mi hermano y me ha gustado demasiado. O sea, pero con un nuevo enfoque, una nueva conciencia, hacer las cosas con buena intención. Claro. Pues sí, pues muchas gracias, hermano. No, gracias a ti y bueno, pues ahí estamos. Y gracias a todas las personas que nos están viendo, que nos están escuchando. Ya saben que vamos a seguir trayéndoles lo mejor de lo mejor. No me queda más que decirles que les mando un saludo, cuídense y nos vemos hasta la próxima.